Uno de los principios que como estudiantes de la Escritura, de la palabra del Señor, tomamos en cuenta es esto: que hay cosas que la Biblia calla y que nosotros debemos callar. Y quiero que me entienda esto aquí. Hay otras cosas, otros temas que la Biblia susurra y pequeñas expresiones de algunas cosas que la Biblia quiere enseñar y que nosotros como estudiantes debemos susurrar lo que la Biblia susurra, pero lo que la Biblia grita, usted y yo debemos gritarlo. Y una de las cosas que la Biblia enseña, los evangelios muestran y que formó parte del lenguaje de la naciente iglesia primitiva, fue el mensaje de la resurrección. Parece que no me escucharon. Después de que Cristo resucitó, el vocabulario de la iglesia naciente en ese entonces cambió, fue alterado para bien. Y ahora el mensaje que la iglesia portaba, aunque era poderoso y fue poderoso, después de que Cristo resucitó, el mensaje que la iglesia manejó fue el mensaje de la resurrección de los muertos, pero también la resurrección de Cristo. Por algunas expresiones que incluso el apóstol Pablo asoma y nos enseña acerca de que es la base o es la fuente y es el sustento de nuestro mensaje y de nuestra fe. Y si hay algo, iglesia, que usted y yo debemos gritar, es que Él resucitó. Que la muerte no pudo contenerlo. La tumba no pudo retenerlo. Mas Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y quiero ser muy textual. Voy a considerar muchos o algunos pasajes, y más que una predicación, una enseñanza, y que nuestras vidas puedan ser expuestas a esto, a que Él resucitó. El mensaje de la resurrección, veo el poder transformador de este mensaje y me estoy adelantando, cuando me doy cuenta de todos aquellos hombres que se encontraron con el Jesús resucitado. Un hombre el cual conocemos, llamado Pedro, después de haberse encontrado con el Cristo resucitado, dejó de ser el Pedro que conocíamos anteriormente, aquel Pedro violento, aquel Pedro que buscaba un motivo para querer usar la fuerza y con la fuerza querer hacer la voluntad del Señor. Y nos encontramos con algunas mujeres, con algunos hombres, algunos otros campesinos que después de haberse encontrado con este Cristo que había sido levantado de entre los muertos, que había vencido la muerte, el pecado en la cruz del Calvario, y que la muerte no pudo retenerlo por más de 3 días, la vida de estos hombres fue cambiada, transformada para bien. Entonces el mensaje del resucitado es el mensaje más poderoso que usted y yo podemos portar. Las religiones pueden profesar, pueden tener influencia, pueden tener poder adquisitivo, pero no tienen una tumba vacía como usted y yo la tenemos. Sus líderes murieron, y sus líderes y el resto de sus líderes perece en una tumba, pero el que usted y yo profesamos resucitó. Y eso trae esperanza al corazón de la iglesia, y creo que le va a bendecir grandemente lo que hoy vamos a enseñar. Leemos al Señor. Leemos Marcos capítulo 16 del verso 1 y luego oramos. Dice de esta manera:
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, una mañana como esta, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hablando acerca quién les iba a ayudar a poder abrir la tumba. Verso 4. Pero cuando miraron, me imagino a lo lejos, vieron removida la piedra, y diga conmigo, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, aquel que fue crucificado. Y este personaje responde: ha resucitado. Eso conmueve mi corazón. Lo volvemos a leer, el verso 6. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, aquel que fue crucificado, aquel que fue muerto en una cruz. Y expresa: ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde le pusieron. Pero id y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y el Evangelio de Mateo, cuando está hablando de esto, dice: y después que estas mujeres se fueron, tenían temor, pero llevaban gozo, porque el que debían haber encontrado en el mesón muerto, envuelto, había resucitado. Y se fueron temerosas, pero llevaban un gozo profundo en su corazón, porque el Mesías que habían seguido por algún tiempo, que lo vieron desangrentar en la cruz y que lo llevaron a la tumba, tal vez su fe se quebró, pero cuando fueron a comprobar, se dieron cuenta que éste había resucitado. Verso 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando por causa de lo que había pasado. Verso 11: ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no le creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Todo eso sucedió producto a un encuentro con el resucitado. Oramos al Señor. Padre, gracias damos a ti en esta hermosa, preciosa, alegre mañana. Gracias por tu palabra. Que sea hoy tu palabra derramando esperanza sobre esperanza a nuestros corazones, Señor. Que cada vida en esta mañana pueda encontrarse contigo, la razón de nuestras reuniones, el sustento de nuestra fe, el motivo y la sustancia de las señales, milagros y prodigios que pueden suceder y que han sucedido en este lugar. Es por causa de ti, Señor. Creemos, amado Rey, que la razón por la cual nos has traído y has permitido que podamos llegar a este lugar pueda cumplirse. Encontrarnos una vez más con el que dejó la tumba vacía. Que podamos reír, alegrarnos, gozarnos, llorar, pero ante todo esto podamos salir de este lugar aún más convencidos del Dios poderoso al cual nosotros servimos, Señor. Te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gran parte del mundo, comúnmente en estas fechas, se considera, para poder recordar, una de las muestras, uno de los actos o una de las expresiones de amor más grandes que este mundo pudo observar. Y fue, amada iglesia, la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros la llamamos, esas fechas que el mundo toma como la Semana Santa, y que aunque hay cosas que se hacen que no deberían hacerse y hay prácticas que no van acorde a la celebración, lo que sí podemos usted y yo celebrar y retomar es esto: que no se puede esconder lo que sucedió. O sea, el mundo no puede ocultar que Cristo murió, y diga conmigo, y resucitó. O sea, el mundo no puede esconder este acto de amor que cambió no solo la historia y el rumbo del mundo, sino que te cambió a ti y me cambió a mí. Lo que Cristo hizo en tu corazón, el mundo no puede negarlo. Y tomando alguna referencia de algunos libros que ya había leído, había considerado, que les recomiendo, el libro de Más que un carpintero habla netamente de Jesús, y otro libro del mismo autor que habla acerca de esto, evidencias que exige un veredicto, su tema central, Cristo Jesús. Y por supuesto también considerando lo más importante, lo que la Biblia o la palabra del Señor nos enseña, quisiera enseñar un poco acerca de las evidencias de un resucitado. Los evangelios, por supuesto, hablan de este hecho que cambió la historia para bien, y es la resurrección de Jesús. Los evangelios Marcos, Mateos, Lucas y Juan hablan
y dan algunos detalles y asoman algunas verdades de lo que sucedió cuando Cristo resucitó. Nosotros, por supuesto, consideramos lo que Marcos expresa, pero el resto de los evangelios habla, y lo que quiero rescatar de estas palabras de estos hombres es el momento de la resurrección vista desde 4 puntos diferentes. Y aunque algunos asoman lo mismo de las cosas que sucedieron, las personas que fueron a encontrarse o se acercaron a la tumba, mujeres en este caso, para hacer lo que por costumbre hacían sobre el cuerpo de un muerto, llevar aromas, llevar fragancias, perfumes. Todos los evangelios hablan de esto, y algunos dan otros detalles diferentes, pero el tema es, diga conmigo, resucitó. Es el tema central de la expresión de los evangelios cuando hablan acerca de la resurrección de Cristo. Y lo que yo quiero rescatar de estas expresiones es esto: ya que la resurrección, o el tema o el fundamento de nuestra fe está sostenido por la resurrección de Cristo. Ejemplo: si nosotros retiramos la resurrección de nuestra fe, si yo aparto el hecho de que los muertos no resucitan, así como Pablo expresa, entonces Cristo no resucitó, el fin de haber sacado la resurrección de nuestra fe nos deja como final una fe vacía, una fe muerta, una fe hueca, una fe sin poder, una fe que no produce, una fe al igual que la profesan otros grupos que se reúnen, que profesan una religión. Si en realidad los muertos no resucitan, usted y yo, entonces tendremos y profesaremos una fe vacía y muerta. Pero lo que el evangelista expresa aquí, que después de Jesús haberse presentado a ellos y haberles encomendado que fuesen a llevar este evangelio, esta buena noticia, este mensaje a toda criatura, que el que creyese y fuese bautizado será salvo, el que no ya ha sido condenado. Y Jesús dice: por haber yo muerto en la cruz y ser levantado de entre los muertos, entonces señales y prodigios arroparían y seguirían el mensaje que profesan. Porque dice literalmente la escritura: entonces el Señor, cuando ellos salieron a predicar en todas partes, el Señor, ayudándoles, confirmaba su mensaje con señales, y las señales que les seguían. O sea, el poder del mensaje que usted y yo portamos radica en que Cristo no solo venció en la cruz el pecado, sino que venció la muerte en la tumba. Y el sustento de nuestra fe es esta: Cristo resucitó. Por eso las palabras que Dios pone en su boca son vida o son muerte. Porque el mensaje que la iglesia porta es un mensaje de poder. Recuerde lo que expresó Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es una fe vacía, porque es un mensaje hueco, porque es un mensaje que no produce. No, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo lo dice de esta manera, y quiero que anote. No nos daría el tiempo para ir a todas las citas, pero puede anotarlo y estudiarlo en su casa. Primera de Corintios capítulo 15 verso 13, Pablo habla acerca de eso y dice: porque si no hay resurrección de muertos, entonces
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. O sea, Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, entonces tu fe es vana, tu fe es hueca. Y hasta el punto de que si en realidad no resucitó, todavía habitamos y moramos en nuestro pecado. Porque este es el centro. La verdad de Dios puede traer libertad a tu vida sobre el pecado y sobre la muerte, porque primero Cristo venció el pecado en la cruz y segundo venció la muerte en la tumba. O sea, ¿por qué el cristiano puede tener y puede vencer el pecado? Porque Cristo lo venció en la cruz. ¿Y por qué usted y yo podemos vencer la muerte? Porque Cristo la venció en la tumba. Por eso Pablo, cuando estaba entre la espada y la pared, si vivir o morir, él decía: es ganancia. Porque como me encontré con el que resucitó, que venció el pecado, y ese mismo venció la muerte, para mí, como mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia. O sea, la certeza y la seguridad de Pablo de que muriendo aún se gana. Y por eso la seguridad de Pablo, porque cuando se encontró con el resucitado y vio las evidencias que había en él de vencer en la cruz, porque lo vieron. Lo vi morir en la cruz, fue desrasgado en la cruz, fue molido, fue hecho una llaga en la cruz. Lo vi que lo llevaron a la tumba, pero también lo vi cuando resucitó. Por eso, como mi vivir es Cristo, el morir sigue siendo una ganancia. Porque en Cristo nunca se muere, se duerme. Para que un día, por medio del resucitado, seamos levantados de entre los muertos. El verso 3 de Corintios capítulo 15, Pablo dice y anuncia: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, a lo que demandaba la ley, y que fue sepultado, verso 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, la resurrección no es una creencia ciega, al contrario, hay evidencias que respaldan que Cristo en realidad resucitó. O sea, la resurrección cambió la historia para bien. O sea, no puedo considerar y tomar el acto de la resurrección de Cristo como algo, como un decorativo a nuestra fe. El hecho de que Cristo haya resucitado, amada iglesia, no es algo que podemos exhibir. No, es la fuente de nuestro poder. Porque la resurrección de Cristo cambió la historia. Cambió la tuya, que nadie la pudo cambiar. Nadie la podía cambiar. Nadie daba algo por ti. Pero cuando Cristo el resucitado apareció, tu vida dejó de ser la misma. Ese hecho cambió la historia, que la dividió en dos. Ese hecho que sucedió ese día transformó vidas para bien.
ese hecho de la resurrección de Jesucristo sigue siendo el corazón de nuestro mensaje. Y es que Cristo resucitó. Y la primera prueba, y quiero que anote allí, de la resurrección de Jesús, de que este hombre en realidad resucitó, es esto. Y lo vemos no solamente en lo que Marcos establece, sino en lo que Juan, en lo que Lucas y en lo que Mateo también dicen. Y es que estas mujeres, juntamente con los que velaban y cuidaban la tumba, aquellos soldados asignados, se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía. Y escuche esto: entre todas las grandes religiones del mundo, hay 4 de ellas que su fe está basada en una persona, que su movimiento nace y es andado por depositar su fe y su esperanza en una persona. Pero escuche este dato: solamente el cristianismo reclama que la tumba de su fundador está vacía. Hoy usted vino a aprender. El padre del judaísmo, Abraham, murió a los 1900 años antes de Cristo, pero jamás se habla de su resurrección. Mahoma murió teniendo 61 años de edad, y su tumba hoy es un lugar visitada por sus seguidores, y en esa tumba están sus restos. Pero la tumba de Jesús, aunque es visitada hoy actualmente, hay un letrero que dice en su entrada: el que moraba o el que posaba aquí ha resucitado. Todas las grandes religiones tienen a sus fundadores en una tumba, pero el que usted y yo tenemos resucitó. El que usted y yo tenemos y profesamos y le decimos: nuestro Señor y Salvador venció la muerte y venció el pecado. Ese dejó la tumba vacía como una evidencia de su resurrección. Mateo dice en el capítulo 28, verso 1, dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando le vieron y cayeron desmayados por completo. Verso 5. Entonces el ángel le habló a las mujeres: no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y dice: Él no está aquí. ¿Saben por qué no está aquí? Porque ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que han resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que Él les ha dicho. Una evidencia de que tu Señor y Salvador, al igual que el mío, resucitó, es que cuando fueron a ver el lugar donde su cuerpo yacía, no estaba.
Y la evidencia más tangible y que el mundo no puede ocultar ni ha podido ocultar, los años, los obstáculos, los descubrimientos no han podido negar que la tumba donde fue sepultado nuestro Dios y nuestro Señor está vacía. ¿Y qué representa esto para usted y para mí? Lo mismo que representó para aquellos que vieron cuando Cristo fue muerto en la cruz. Sus vidas habían quedado destrozadas. Sus vidas habían quedado en la nada. Sus vidas habían, su fe, el tiempo de haber invertido en seguir a uno que seguían con toda certeza y seguridad de que era su Mesías, había sido llevado a la cruz y murió. Lo vieron morir, juntamente con eso lo vieron sepultar en la tumba. Eso trajo tristeza, trajo temor. Y el evangelista dijo: y ellos que lloraban por causa de lo que había acontecido. Pero cuando estos hombres corrieron, estas mujeres fueron tal vez desanimadas, tal vez siendo guiadas por la cultura. Vamos a hacer lo que comúnmente se hace para poder aromar la tumba y poder traer estos aromas, estos perfumes sobre el cuerpo de aquel que era nuestro seguidor. Tal vez el tono, la expresión era como un desánimo, pero cuando llegaron y vieron la tumba vacía, la fe empezó a resalir otra vez. La fe empezó a crecer, porque el que habían visto muerto en la cruz había resucitado. La tumba vacía, amada iglesia, es la expresión de amor y de poder sobre nuestra vida. Nuestro fundador, el Señor y el Creador, no está muerto, al contrario, resucitó. Por eso Él expresa: buscan al que fue muerto, sí, no está aquí, ha resucitado. Esa es la expresión de poder. E incluso hay otros que dicen, después que los guardias vieron que la tumba estaba vacía, ellos habían sido asignados para velar y cuidar, porque los seguidores de ese tal Jesús decían que al tercer día iba a resucitar. Incluso de los mismos labios de Jesús les decía todas estas cosas: no se preocupen, yo voy a ser llevado como cordero al matadero, voy a ser muerto por causa de ellos, pero me van a matar, pero recuerden, al tercer día voy a resucitar. Y este dicho se corrió. Por eso la piedra, por eso la seguridad para cuidar. Pero la muerte, la tumba, el pecado no pudo contener aquello que había sido llamado y destinado a resucitar. Cuando fue llevada la noticia de que el cuerpo no estaba, ¿qué hacemos ahora? Y dice que ofrecieron dinero a esos soldados para que dijeran: no, sus seguidores vinieron y se llevaron el cuerpo. Pero no pudieron ocultar lo inevitable de que Cristo resucitó. Lucas capítulo 24 verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como vieron temor en ellas y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso era un aliento al corazón de estas mujeres que pensaron que lo habían perdido todo.
Y esos hombres dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Iglesia, la tumba vacía es una evidencia de que Él resucitó. Y escuche esto: si el cuerpo de Jesús estuviera allí, la historia habría terminado. Si el cuerpo de Jesús aún permaneciera en la tumba, la historia, tu historia y mi historia hubiesen terminado. Pero ¿sabe por qué no terminó la historia? Ni aún ha terminado la historia en usted, ni aún ha terminado la historia y la obra que Dios ha empezado en nosotros, porque Él resucitó. Y lo que estas mujeres vieron era esto. Pensaron que se iban a encontrar un Cristo débil, indefenso, muerto, tal vez mal olor en la tumba. Su realidad fue cambiada cuando se dieron cuenta de que su Cristo había resucitado. Y para nosotros se hace algo como que fácil de escuchar, porque sabemos la historia. Usted sabe que murió, usted sabe que resucitó, pero cuando los discípulos vieron el momento de que su maestro estaba siendo llevado a la cruz y morir desangrentado, su fe se quebró en pedazos. Le habían quitado la esperanza de sus vidas. Le habían quitado el que le había dado sentido a sus días. Por eso, cuando Él resucitó, la esperanza volvió a sus corazones. Escucha esto: el pecado no puede ser un obstáculo en tu vida. Cristo lo venció en la cruz. La muerte no puede traer temor sobre tu corazón, porque no pudo retenerlo en la tumba. Mas Él está vivo, pues ha resucitado. Y la tumba vacía es la primera evidencia del Cristo que ha resucitado. La segunda evidencia que encuentro entre las expresiones de los evangelistas: primero, las mujeres se dieron cuenta que ese lugar estaba vacío, la piedra había sido removida. Y la segunda cosa que detallo es gente que vio con sus ojos que Cristo estaba resucitado. Y escuche esto: cuando Jesús fue crucificado, la esperanza de los discípulos y los que le seguían, de que habían creído que Él era el Mesías, se fueron, estaban desanimados y fue destruida. O sea, la esperanza que sostenía la vida de los discípulos y sus seguidores había sido clavada en una cruz. Imagínense. El desánimo, la tristeza, una esperanza vacía, hueca. E incluso esta fue una de las razones por las cuales muchos de los discípulos y aquellos que seguían a Jesús, en su mayoría todos, huyeron cuando vieron el arresto de Jesús. Por esto, porque habían visto que ese había sido tomado para ser crucificado. Y sus discípulos lo abandonaron cuando fue arrestado. Ellos no entendían, ellos tenían la idea de un Mesías conquistador. Ellos tenían la idea de un Mesías que venía a traer orden. Ellos tenían en ese momento la idea de un Mesías que iba a establecer el reino físico de Dios en ese momento. Pero cuando vieron aparentemente a Él vencido en la cruz, lo vieron derramar la sangre y hasta la última gota en la cruz del Calvario, ellos vieron un Mesías vencido. Escuche esto: los discípulos no comprendían nada, iglesia.
aunque de antemano habían sido avisados por él. Imagínense que su seguidor le sea quitado y el que veía con ojos de esperanza estaba siendo arrestado y llevándolo a la cruz. Eso fue quebraron el corazón y la esperanza y la fe de sus discípulos. Aquí no mirándose unos a otros, hemos fracasado. Ese era uno como aquellos que se habían levantado diciendo que era el Mesías, y una vez más, así como aquellos perecieron, este juntamente va a perecer con ellos. Los que habían dejado trabajo tal vez se colocaron sus manos en la cabeza arrepentidos. Los que habían dejado aquello que traía sustento a sus vidas, al soltarlo se acordaron y dijeron. Por eso muchos volvieron atrás, porque aparentemente estaban viendo a un Cristo vencido, aún sabiendo que Jesús les había dicho. Mateo capítulo 16 verso 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitaría al tercer día. Pero escuche esto: después que Jesús vivió esto y los discípulos juntamente, al ver a su Cristo y su Mesías aparentemente vencido en una cruz, por eso aquellas expresiones, si eres el Hijo de Dios, en burla, vamos, bájate de allí. Tú que te haces llamar el Rey de los judíos, burlándose, colgado de manera injusta en una cruz, vencieron a nuestro Mesías. Pero una semana después de este acontecimiento, nos encontramos a estos mismos discípulos que habían sido aparentemente defraudados por Jesús, como aquel hecho donde Pedro se levanta y da un mensaje y hay milagros, señales y hay conversiones. Vemos una semana después a estos hombres proclamar el mensaje de Jesús y a este como su Señor y como su Salvador. Una semana después vemos la vida de estos hombres siendo cambiadas para bien. ¿Qué sucedió? Que estos hombres ahora se levantaron a testificar, se levantaron a sufrir, se levantaron incluso a morir con un Mesías, como el Mesías crucificado. ¿Qué pasó en la vida de estos hombres? Una sola cosa pasó. Se encontraron con pero ahora resucitado. ¿Qué sucedió en el corazón de estos hombres? Que se fueron llorando amargamente, que incluso uno estuvo dispuesto y lo hizo, negó a su Señor. Lo dejaron solo cuando más le necesitaban, huyendo, escondiendo. ¿Qué pasó en el corazón de estos hombres? Que no lo habíamos visto anteriormente. Lo que pasó fue una sola cosa, amada iglesia, y es que vieron a ese mismo Jesús, pero ahora resucitado. La resurrección de Jesús trajo valentía al corazón de los discípulos. La resurrección de Jesús trajo valentía al corazón de los que le seguían, que estaban dispuestos no solamente a proclamar su mensaje, sino estar dispuestos a morir como Él murió en la cruz. ¿Quién hace eso? Uno que se encuentra con el que resucitó. Esa es la razón de nuestra fe.
Esa es la razón de nuestro sacrificio. Esa es la razón de nuestra proclamación. Esa es la razón de nuestra inversión. Esa es la razón de desgastar y dar todo nuestro tiempo, porque le hemos visto no como aquel siervo, lo hemos visto resucitado. Y esa es la victoria más grande que la iglesia puede celebrar, que no solamente murió en la cruz, sino que le dio validez al mensaje, no retenido por la tumba, sino que fue levantado por el Espíritu de Dios. Ese es tu Señor, iglesia. Ese es tu Salvador. Y lo que pasó fue eso. Aunque creo en el poder del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1 verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido, ¿qué dice su Biblia? Hechos capítulo 1, y creo que el Espíritu de Dios le entregó poder a la iglesia cuando fue derramado. Mas escrito está: cuando venga sobre vosotros el Espíritu, vendrá como fuego, que habla Hechos capítulo 2. Pero Hechos capítulo 1 en el verso 3, quiero que lea conmigo, y dice: a quienes también después de haber padecido Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Su Biblia dice lo mismo, pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo que estos hombres cambiaran esto? Cristo se les apareció vivo. Y la segunda evidencia del poder de nuestro mensaje es que nuestro Señor está vivo. Aunque muchos hacen énfasis en su muerte, su Señor y el mío no solo llegó hasta la cruz y venció el pecado, sino que le quitó las llaves a la muerte. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Qué podría haber causado un gran cambio en la vida de estos hombres sin un encuentro con un Jesús resucitado? El apóstol Pablo dijo allá en el mismo capítulo 15, el verso 5, dice: apareció también este que se había presentado, diga conmigo, vivo. Apareció a Cefas, Pedro, y después se le apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después a Jacobo, el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y al último, dice Pablo, de todos estos, como a un abortivo se me apareció a mí. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a otras mujeres que dice la Biblia,
se le apareció a 2 hombres que iban camino a Emaús, y dice: y este hombre que se había presentado vivo, cuando hablaba con ellos, la expresión de estos hombres era: ¿acaso no ardía nuestros corazones cuando escuchábamos aquel Cristo que había muerto, que había sido puesto en la tumba, pero que había sido levantado? ¿Acaso nuestro corazón no ardía? Se le apareció al hombre que la Biblia no esconde su pasado, llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, que dio muerte a muchos hermanos en la fe. Cuando este hombre se encuentra con aquel que lo tumba: ¿quién eres? ¿Por qué me persigues, Saulo? Saulo dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo cuando se encontró con un Cristo resucitado. ¿Y a dónde voy con esto, iglesia? Lo que te hace falta en tu inconstancia, lo que hace falta en tus muchas caídas, es postrarte ante el único que resucitó. La victoria de la iglesia está en esto: en permanecer de rodillas ante aquel que venció en la cruz y venció la tumba. Una iglesia que vive delante y de frente a uno que resucitó es una iglesia vencedora. Es una iglesia que disfruta continuamente victoria tras victoria. Diga el que está a tu lado: tú puedes cambiar. Solo necesitas encontrarte con Jesús. Dile: no hay corazón tan duro que Dios no pueda cambiar. Vamos, dile: no hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar a través de Jesús. No hay situación tan difícil que Dios no pueda cambiar. No hay hombre tan pequeño al cual Dios no pueda mirar. Él resucitó, iglesia. Hay esperanza. Pablo dice en el mismo capítulo: si solamente creemos que Jesús nos puede ayudar solamente para esta vida, seremos los más dignos de lástima. Pero él dice: él venció. Y el testimonio de aquellos hombres que vieron a Jesús, que palparon y tocaron a nuestro Salvador, aquellos que tocaron sus marcas hechas por los clavos y los látigos, aquellos que metieron sus manos donde estaban sus huecos en las manos y en los pies, aquellos que lo vieron comer después de que se presentó durante 40 días, sus discípulos y a muchas personas más, sus vidas no fueron las mismas. Solo la resurrección de Jesús, solo un encuentro con Cristo los pudo convencer de que Él era el Mesías. Ellos dieron testimonio, iglesia, no solo con sus labios, no solo con sus vidas, sino con sus muertes, de que su Cristo había resucitado. Cristo puede cambiar nuestras vidas.
Hay religiones huecas que te entretienen. Hay religiones huecas que te hacen dar vueltas en el desierto y en la aflicción. Pero solo hay una que puede darte vida, y es la que Cristo conquistó con su muerte y su resurrección. Y quiero leerte esto textualmente, de aquellos hombres que no solamente sus labios y sus vidas dieron testimonio de Cristo, sino que sus muertes. Estos hombres murieron porque dijeron que habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Pedro, conocemos como Cefas, fue azotado severamente hasta ser crucificado de cabeza. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo fue decapitado por decir que había visto a Cristo resucitado. Juan fue puesto en un caldero con aceite hirviendo y luego siendo desterrado a la isla de Pasmo, donde recibe la revelación de Apocalipsis. Felipe, quien fue azotado y crucificado. Bartolomé, que fue despellejado vivo y luego crucificado. Mateo, que fue decapitado. Jacobo, el mismo hermano de Jesús, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo, quien fue asesinado a flechazos. Marcos, arrastrado hasta que murió. Pablo, quien fue decapitado. Lucas, colgado en un árbol de olivo. Tomás, atravesado por una lanza y tirado sobre las llamas. Nadie moriría por una mentira. Todos estos hombres murieron por la verdad. Y tal vez a nosotros no nos toque, que Dios nos ayude a morir por esto. Pero hágase esta pregunta: si nos cuesta vivir para esta verdad, ¿estaremos dispuestos a morir por ella? Yo no sé cómo saldría si estuviese en la misma posición de estos hombres. Me da miedo pensarlo. Y aunque para demostrar que le amo no necesito morir, y si fuese así, que Dios me ayude, por lo menos voy a demostrar viviendo por esa verdad. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, el examen que estamos haciendo no es cuántos están dispuestos a morir por este que resucitó. El examen hoy, iglesia, y un día como hoy, que fue levantado de entre las tumbas, es esto: ¿estarías dispuesto a vivir por esta verdad? Esta gente estaba tan convencida, porque nadie se atrevería a morir por una mentira. Esta gente cambió cuando Cristo salió a su encuentro. La tumba vacía. Estos testigos siendo transformados por el Cristo que resucitó, el cual Él mismo se les presentó vivos, son evidencias de que Él resucitó. Y eso me da a entender que el que ha cambiado y ha sido transformado es porque se ha encontrado con Él. El que todavía está en proceso necesita
continuamente acercarse al Cristo, pero a este resucitado. Y la tercera evidencia que me encuentro entre los evangelios es esto. Cuando Jesús le dice, se les aparece y le dice: por tanto, id, lleva ese mensaje, señales, prodigios, sanidades, milagros, van a respaldar sus palabras. Me ayuda a entender esto, que la tercera evidencia de que Él resucitó es la iglesia que nació en ese momento. El mensaje central de la iglesia fue esto: la resurrección de Cristo. Y que la iglesia naciente, producto al levantamiento de Cristo de entre los muertos, habla de que hay poder en este que resucitó. No se levantó una iglesia mediocre, no se levantó una iglesia apática, no se levantó una iglesia dormida, no, se levantó una iglesia en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la resurrección. Se levantó una iglesia que se encontró que el Mesías que habían estado siguiendo era el verdadero. La iglesia naciente en ese entonces fue una iglesia poderosa por el Cristo al cual se habían encontrado, que tenía marcas en su cuerpo, que había muerto pero que había resucitado. La iglesia viva es la iglesia que nace bajo esta verdad: Cristo resucitó. No tenemos un Dios muerto. No tenemos a uno que hay que llevar y de vez en cuando sacarlo, quitarle el polvo para hacerle una solemne fiesta. No, tenemos a uno que nos ha estado sosteniendo durante todo este tiempo. ¿En qué cabeza cabe tener a uno que resucitó y guardarlo y una vez al año le quitamos el polvo y lo sacamos? No, usted y yo estamos seguros que no hay que sacarlo. Él cada mañana nos da misericordia, Él cada mañana nos levanta, Él cada mañana nos da fuerza. Ese Cristo que venció es la evidencia de que usted y yo también podemos vencer. Al final del día la Biblia dice: y ellos vencieron a través de la sangre del Cordero de Dios. Vencimos, iglesia. La tumba no va a poder contenernos. La tumba no va a poder contener nuestras vidas, porque hay uno que resucitó, que mora dentro de nosotros, y que así como el Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos, así va a vivificar nuestras vidas. Él venció en la cruz. No somos derrotados, no somos un pequeño puñado de personas reunidas en X lugar, no, somos la respuesta de la resurrección de Cristo. Pablo dice, o Hechos establece: pueblo de Israel, escuchad. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret, al hacedor de milagros, poderoso, para que hiciese maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio.
Este era el plan divino de Dios, que cuando fue traicionado se estaba gestando, siendo llevado, siendo tomado, arrestado y siendo muerto. Pero el verso 24 dice: pero Dios lo libertó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Y no solo eso, la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Verso 32: Dios le levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 4, verso 22, verso 2 y verso 33 dice: estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay una resurrección de muertos por medio de Jesús. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús y la gran bendición de Dios que estaba sobre ellos. A pesar de la persecución, a pesar de la opresión, a pesar de que gobiernos se levantaron para silenciarlos, a pesar de que la iglesia se levantó en un ambiente hostil, lleno de opresión, siendo colocado obstáculo tras obstáculo, la iglesia creció debido a la convicción que tenían en la resurrección de Jesús. La historia no pudo callar lo que pasó. Los gobiernos no han podido silenciar lo que cada mañana el cielo anuncia. Y ante todo pronóstico, la iglesia naciente, bajo la convicción del mensaje de la resurrección, es la iglesia que hoy está sentada en este lugar. Ya estoy terminando, iglesia. La tumba vacía, los testigos que fueron transformados, el mensaje poderoso de la iglesia son la prueba de que Él resucitó. Entonces, la resurrección de Cristo da inicio al nuevo nacimiento, y aquellos que están en Cristo son nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La evidencia clara de una tumba vacía, la evidencia de testigos que vieron y sus vidas fueron cambiadas, y el mensaje poderoso que la iglesia anunciaba son la clara evidencia de que Él resucitó. Y eso da inicio a que los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Ahora termino con esto. Es inevitable no saber y no darse cuenta de que en realidad Él resucitó. La historia no ha podido callar y anular este mensaje. Ya estoy terminando. Los historiadores, los arqueólogos, los que han estudiado la historia, no han podido
silenciar, ocultar de que Él resucitó. ¿Cómo les digo esto para que no? O sea, los testigos que están a nuestro alrededor no pueden decir que no resucitó, porque diga conmigo, Él resucitó. Y hay evidencias y unas otras más. Ahora, ¿cuál es la evidencia que el resucitado ha dejado en nosotros? ¿Sí me está entendiendo, verdad? O sea, Cristo ya resucitó, está vivo. Y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra y ahora intercede por nosotros día y noche. Él resucitó, está vivo. Muchas vidas transformadas nos hablan de que Él resucitó. Pero ahora la pregunta y el cierre de esto es: ¿qué evidencia el resucitado ha dejado en mí? ¿Cuál es la evidencia que yo como iglesia estoy mostrando de aquel que resucitó? Porque aunque el mensaje es poderoso, que aunque el mensaje es respaldado por señales y prodigios, que aunque el mensaje, dice la Escritura, y el Señor les ayudaba dando señales tras señales a la predicación de su mensaje, lo que la iglesia no debe descuidar es dar evidencia de que el resucitado ha estado con nosotros. La iglesia no debe descuidar que nos hemos encontrado con el que resucitó. Pablo decía: quieren ver las marcas, las llevo en mis espaldas. Entonces usted y yo, iglesia, debemos dar evidencias de que tu Dios y mi Dios resucitó. Y lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17 ahora es esto: que el que está en Cristo, nueva criatura es. Una evidencia de que usted y yo nos hemos encontrado con Cristo es que hemos dejado la pasada manera de vivir atrás. Dime cómo te comportas y te diré con quién te has estado encontrando. Jesús dijo en una ocasión: ¿sabes quiénes me aman? Los que guardan mis mandamientos. ¿Cómo van a conocer que en verdad son mis hijos? Hoy celebramos un día domingo, primer día de semana, como aquel momento que Cristo venció la tumba y resucitó. Pero otro, porque hemos dado evidencia de que en realidad hay en nosotros aquellas evidencias de que en realidad Él resucitó. O sea, usted y yo debemos mostrar de que el resucitado pasó por aquí. Saulo pasó el resucitado, y de Saulo cambió a Pablo, y un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que llevó a muchos a la muerte. Y él decía: yo siendo un abortivo no soy digno. Si yo era perseguidor, yo mataba a mis hermanos. Pero ahora lo vemos como uno que profesa, incluso dio su vida por aquello que años atrás perseguía. Vemos a un Pedro violento. Esto se arregla con armas.
Esto se arregla con pleito. Pero después nos encontramos a uno dando un mensaje donde más de 3,000 personas se convirtieron. A otros que decían: Señor, cuando estés allá, ¿qué tal yo y mi hermano? Uno nos sentamos a la derecha y el otro a la diestra. O vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Después vemos a ese mismo: hijitos míos, amémonos unos a los otros. Eso es producto a que se encontraron con el resucitado. Tres años y medio Jesús no despidió a nadie. Uno se despidió solo. Porque Jesús sabía: cuando me les aparezca resucitado, cuando me les presente vivo, cuando me les presente con pruebas indiscutibles, la historia sería otra. Una iglesia que vive a la luz de la resurrección de Cristo es una iglesia que da evidencia de que el Dios que profesa es uno que resucitó. ¿Por qué la iglesia tradicional profesa a un Cristo muerto y no resucitado? Y su mensaje es muerte, su mensaje siempre es desviarte de la verdad, su mensaje siempre es ocultarte lo que Dios demanda de ti. Pero la iglesia que vive a la luz de la resurrección de Cristo es una iglesia convencida, es una iglesia pujante, es una iglesia valiente, es una iglesia atrevida, es una iglesia que da su vida e incluso su muerte por aquel que venció en la cruz y venció la tumba. Quiero que te coloques de pie, amada iglesia. La iglesia Luz de las Naciones es una iglesia que ha dado evidencia, que ha dado señales del resucitado. Una iglesia que ama, una iglesia que perdona, una iglesia que ayuda, una iglesia que apoya, una iglesia que siempre está. Ese eres tú y ese soy yo. Y la razón es esta: nos hemos encontrado con el que resucitó. Por eso la pasada manera de vivir de la iglesia Luz de las Naciones quedó atrás. Y la iglesia ha tomado la decisión de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo en Romanos capítulo 8 verso 1 dice, ya termino con este pasaje: por lo tanto, dice, ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen al Señor, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El pecado no tiene dominio sobre ti, sobre mí, gracias a que uno venció en la cruz, pero también venció en la tumba. Y demos evidencia, iglesia, de que nuestro Señor
resucitó. El que está clavado en la cruz es que profesan otras religiones, el que lo tienen en la tumba. ¿Cómo me va a poder ayudar si ni siquiera se salvó? ¿Cómo me va a poder ayudar si la enfermedad lo llevó a la tumba? Pero una iglesia que vive a la luz de la resurrección de Cristo es una iglesia que sabe que el que murió resucitó. Por eso, amigo, en esa mañana Dios declaró el fin del dominio del pecado que estaba sobre ti. El pecado no puede dominarte. Y si eso ha estado dominándote, acércate al que lo venció en la cruz. Acércate a aquel que la muerte no pudo retenerlo. Y que cualquiera que sea lo que puedas estar atravesando, si la muerte no lo venció, ¿quién podrá vencerlo? Si la muerte no pudo contenerlo, ¿qué podrá impedir que haga lo que ha prometido que haría? Cristo resucitó. Y allí donde está, cierre sus ojos, iglesia. Señor, gracias. No es un día para estar triste. No es un día de malas noticias. Un día como hoy, Cristo en la cruz y en la tumba nos dieron la más grande victoria que usted y yo podamos disfrutar, iglesia. Cristo venció.